Buenos días. Continuando con las clases, esto es el tema que vamos a ver. Vamos a desarrollar la parte básica de lo que es una progresión aritmética. Asociado a esto hay un material que ustedes pueden observar y que se les va a enviar junto con el video acerca de los puntos de progresión aritmética. Por ejemplo, lo leo. Primero habla de definición de progresión aritmética, término enésimo, suma de términos, propiedades de una progresión aritmética, interpolación de medios aritméticos y una cantidad de problemas propuestos suficiente para que ustedes puedan desarrollar algo sobre el tema. Vamos a empezar explicando lo siguiente. Voy a borrar y para explicarle la definición. Tomamos, por ejemplo, el número 2. Y a partir del número 2, vamos a hacer lo siguiente. Me agrego una cantidad que le estoy agregando, por ejemplo, ahí. Y le puedo agregar uno más. A esta expresión, después del primer término, todos los demás términos se obtienen agregando al término anterior una constante. En este caso, 3. Y esa constante se va a llamar razón. Esa es la característica. Es una sucesión, toda progresión es una sucesión. ¿Pero de qué tipo? Aritmética. Se llama aritmética porque la razón se está agregando. Se puede sumar o se puede restar. Entonces, en este ejemplo, nosotros podemos hablar de algunas propiedades y lo primero que vamos a recordar es cómo hallar un término cualquiera. ¿Qué cosa es un término enésimo? Cualquier detalle adicional de la teoría lo tienen ustedes en el material adjunto. Por ejemplo, si quiero hallar el término de lugar n, en la mayoría de textos aparece como un a sub n, puede ser p también. Dice que es igual al primero, el primero es independiente, más 1 menos de la cantidad de términos multiplicado por la razón. Por ejemplo, si quiero hallar el séptimo término, el séptimo término va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intentaremos llegar al valor 20. ¿Cuál es el primer término? 2. ¿Cuántos términos son? Si estoy diciendo que hallemos el séptimo término, estoy tomando solo 7 términos. ¿Y cuál es la razón? La razón la tienen aquí, 3. Tengo 2 más 7 menos 1, 6 por 3, 18. El séptimo término definitivamente va a ser 20, que concuerda con ese resultado. Sin embargo, para que ustedes tengan una comparación, nosotros también podemos desarrollar de otra manera, como se explicó en sucesiones, para hallar un término cualquiera de una sucesión. En este caso hemos puesto hasta 23 solamente como cuestión de operatividad. Para poder explicar algunas propiedades, por ejemplo, para explicar algunas propiedades, voy a indicar primero cómo es la suma de los términos de una progresión aritmética para basarnos en dos fórmulas. Y luego le vamos a decir también que no es necesario que usen fórmulas, pero son importantes sí. Sumar términos de una progresión aritmética sería a más u por n todo sobre 2. En castellano común y corriente, ¿qué cosa es a? El primer término. ¿Qué cosa es u? El último término. ¿Qué es n? El número de términos. En el ejemplo que tiene a la vista usted, el primer término es 2. El último término es 23. El número de términos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todo se dividiría entre 2. ¿Qué vamos a tener de resultado? Es 23 más 2 es 25 y 8 entre 2 es 4. ¿Cuánto es el resultado? El resultado es 100. Ahora, para quien gusta de utilizar otros recursos, por ejemplo, como nosotros, dado el ejemplo de cuál es el término enésimo y cuál es la suma de términos, ¿qué pasa si borramos y queremos hallar de otra forma? Voy a marcar aquí, desaparecer y dejar lo que queremos hallar el séptimo término, y voy a borrar y voy a dejar para explicarles cómo hallar el término enésimo, en este caso 7, y la suma de términos. Atención, dicho de otra forma, pero sin el riesgo de las fórmulas. Para hallar el séptimo término yo tengo al término original, por definición, que agregarle cuántas razones. Observen ustedes aquí. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
más 6 razones. 6 por 3. Directamente, sin que usted mire la fórmula. ¿Cuánto es el resultado? El resultado es 20. Dicho de otra manera, si el término 1 es 2, el término 2 es 5, y yo quiero hallar el término séptimo, también puedo utilizar la inducción matemática. Como la razón es 3, insistimos en que la razón es 3, esto va a ser 3 por 1 menos 1, porque el primer término está en relación con el número 1. El segundo término será 3 por 2 menos 1. Entonces el séptimo término estará 3 en función de 7 menos 1, 21 menos 1, 20, y observe que sin necesidad de la fórmula llegamos a lo mismo. Corramos la fórmula, utilizamos el criterio simple y sencillo de que al séptimo término me faltan 6 números, como se llaman esos números, razones para hallar el resultado, y es 20 también. Y utilizamos la inducción matemática. ¿Cómo podemos hallar la suma? Con un criterio simple. Solo hay dos posibilidades: que el total de términos sea par o que sea impar. En este caso, el número de términos es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es un número par. Si es un número par, la suma se obtiene de la siguiente manera. Tomo el primero y tomo el último. ¿Cuánto es 2 más 23? Es 25. Aquí lo apunto de dónde salió. Tomo los extremos. Y ahora yo le pregunto, ¿en 8 números cuántas parejas se forman? En 8 números se forman 4 parejas. Multiplico entonces 25 por 4. Y el resultado, sin necesidad de fórmula, va a ser el mismo, ¿cierto? Ahí tienen ustedes otra manera de que, sin depender de la fórmula, podemos hallar la suma de términos. ¿Qué pasaría si la suma de términos resulta de que la cantidad de términos sea impar? Es más cómodo todavía, siempre y cuando usted conozca lo siguiente. Le pongo a esto un ejemplo 1, un ejemplo 2. Digo, vamos a poner 2 para variar un poco, 6, 10, 14, 18. Ahora les pregunto, ¿cuántos términos tiene aquí? El número de términos es 5, que es un número impar. Lo único que va a hacer usted es tomar el término central, que es 10, y lo multiplica por la cantidad de números. ¿Cuánto es 10 por 5? 50. Observen que no necesita usar usted la fórmula. 10 por 5 es 50. ¿Y cuál sería la explicación? Lo tiene usted en la lectura de las propiedades. Tenemos entonces la primera forma, o la primera manera, cuando la suma de términos es una cantidad par, y cuando la cantidad es impar y conoce el término central, también. Ahora, vamos a suponer que usted no conozca el término central. Es una forma fácil. Suma los extremos, 2 más 18, 20. Como es el término central, debe ser el que está al centro, al medio. La mitad de 20 es 10 y ahí lo tiene. Entonces tampoco necesita que esté visto el término central. Con esas dos primeras ideas, borro y vamos a desarrollar en función de algunas preguntas que aparecen para que usted sepa lo fácil que puede significar resolver una pregunta. Por ejemplo, tomo el ejemplo número 3, que dice, ¿cuántos términos tiene la progresión? 9, 13, 17 puntos suspensivos y termina en 125. Atención, las fórmulas solamente son 2. Lo que pasa es que usted debe saber cómo aplicarlas. Por ejemplo, si nosotros queremos ser exquisitos en el uso de fórmulas, podemos hacer lo siguiente. Utilizando nuestras fórmulas, decimos, el término enésimo es igual al primero más n menos 1 por la razón. Esa es la fórmula que les aparece. El término enésimo es igual al primero más n menos 1 por la razón. Entonces, como me están pidiendo cuántos términos reemplazo, el término enésimo es 125. El primer término va a ser 9. El número de términos es lo que desconocemos. Y la razón, ¿de cuándo en cuándo voy aumentando? De 4 en 4. Resulta que al efectuar operaciones,
Al efectuar operaciones tendría 125 es igual a 9. Aquí puedo multiplicar, pero algo más simple. Mejor paso a restar el número 9. 116. Y aquí me queda n menos 1 por 4. Hay gente a la que le agrada multiplicar. Vamos a multiplicar, propiedad distributiva. Tendríamos aquí 4n menos 4. Si pasa a sumar, tendríamos 120 es igual a 4n. Y entonces el número de términos sería 30. ¿Ve? Usted se contenta con usar una fórmula, magnífico. Si es que eso le da los resultados adecuados, bien. Pero podemos optar por otra opción. Y a cada momento la idea es que usted busque siempre opciones distintas. Tomamos nuevamente los números 9, 13, 17 y termina en 125. Siempre debe haber una alternativa adicional, un plan B, como dicen algunos. El plan B consiste en la inducción. Nosotros sabemos aquí, descubrimos en un ratito que la razón es 4. La razón es 4. Solamente vamos a enfocarlo de otra manera. Si este es el término 1, tiene que ser 4 por 1, pero 4 por 1 no 9, le faltaría 5. Si este es 13, que es el segundo término, sería 4 por 2, que es 8, pero le faltaría 5. No necesito más que 3 elementos. Si los 3 primeros cumplen, la inducción 4 por 3 más 5 también es 17. Entonces, de inmediato digo, a ver, 4 por cuánto, más 5 es 125. 125 menos 5 es 120. ¿Por cuánto multiplico a 4 para que salga 120? Por 30. Ese es el número de términos 30, ese es el número de términos 30. ¿Cuál es la diferencia? Aquí usted utiliza la fórmula, allá no dependió de la fórmula. ¿Qué utilizamos? La inducción matemática. De cualquiera de las dos maneras, el resultado es el mismo. Un alumno ordenado, disciplinado, haría esto, y es magnífico. Un alumno un poco más, más amplio en cuanto a criterios, puede utilizar esta forma. Y también puede utilizar otros recursos. Ese es un ejemplo de cómo podemos nosotros prepararnos utilizando fórmulas y buscando una manera adicional en donde no se utilicen fórmulas. Hago las comparaciones ahora con otro ejemplo. A ustedes le están pidiendo, de repente en los primeros ejemplos cosas simples. Vamos a decir el ejercicio número 6. Dice, ¿cuántos múltiplos de 5 tenemos entre 1080 y 1720 inclusive? Atención, aquí una palabrita que normalmente nosotros no utilizamos y que está muy bien y que es correcto. Cuando nosotros ponemos la palabra inclusive, lo que queremos decir es que se debe incluir a los extremos. Si no hubiese puesto la palabra inclusive, significa correctamente, gramaticalmente correcto, de que no debo tomar los extremos. Pero cuando yo le agrego la palabra inclusive, le estoy diciendo que si es que estos números son múltiplos de 5, debe incluirse. Un ejemplo fácil. Cuando le digo en la costa del Perú, ¿cuántos departamentos hay entre Tumbes y Tacna? Entre Tumbes y Tacna, usted no va a mencionar ni a Tumbes ni a Tacna. Pero ¿cómo haría para mencionarlos? Tendría que decir cuántos departamentos hay desde Tumbes hasta Tacna. O la otra forma, que es esta. ¿Cuántos departamentos hay entre Tumbes y Tacna inclusive? Cuando pongo la palabra inclusive, ya debo incluirlos. Atención. Utilizamos el recurso de la progresión aritmética. 1080 es múltiplo de 5, no se olviden con múltiplo de 5, número que termina en 0 y en 5 es entero. Seguiría 1085, puntos suspensivos y el último número sería 1720. Si utilizamos el recurso de la progresión aritmética, y es bueno utilizar la fórmula y una sugerencia, cada vez que utilice una fórmula, escríbala hasta que ya la tenga totalmente grabada. Esa es la mejor manera. Es como una canción, cantarla varias veces y se le graba. El término enésimo es 1720. El primer término es 1080. Y aquí tengo n-1 por la razón que sería 5. Los números van aumentando de 5 en 5. 1720 menos 1080. 0, 4, 6, 1640. Y esto es n-1 por 5.
el 5 pasa a dividir. A ver si es cierto. Si es que usted quiere hacer algo distinto, puede hacer lo siguiente. 1640 es igual a 5n menos 5. Pasa el 5, 1645 es igual a 5n. Y divide. Tercia de 16, 5 sobre 1, tercia de 14, 2 sobre 4, tercia de 45, 9. Depende de qué tanto lo puse a propósito de una cantidad que no era la correcta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos utilizar un recurso que no dominamos. Entonces, usted lo va a dominar cuando lo practique. Luego le explico la forma abreviada de cómo dividir entre 5. Ahí está el primer resultado, 529. El resultado debería ser 529. Le pedían a usted cuántos múltiplos. Perdón, ¿cuántos múltiplos hay entre esos números? ¿Es correcto esto? No. Bien. Observen. Al momento de hacer las operaciones, usted evite esto. ¿Por qué? Porque al momento de restar, no era 1640, era 640, era 640, era 645. Y el ejemplo anterior, a pesar de que le había dado lo siguiente, ¿cuánto es la quinta aquí? 1, 2, 9. Cuanto más operaciones hacemos, más posibilidades tenemos de equivocarnos. Ahí está el ejemplo. ¿De acuerdo? Que se le ha puesto a propósito. Ahora observen. Esa misma forma de solución para algunos alumnos les puede crear algún conflicto adicional. Pero observen, la sugerencia es entonces que la preparación nos permite hacer otra cosa distintas. Ahora le explico. Si me están hablando de múltiplo de 5, si no quiero utilizar la fórmula, si es pesado usar la fórmula y estar dividiendo, les recuerdo. Todos estos números son múltiplos de 5. ¿Cuál es la forma simple de dividir un número entre 5? Voy a borrar la parte superior, estamos en el ejercicio 6, para ponerles ejemplos sencillos. Vamos a suponer a 540, quiero dividirlo entre 5. 1, 0, 8. Cierto, el resultado es este. Pero la forma fácil es la siguiente. Usted deja la última cifra y ese número sencillamente se duplica. El doble es 108 y se acabó el asunto. Así que aquí vamos a aplicarlo. 5 por, le boto un 0, el doble de 108 es 216. 5 por, elimino el 5, el doble de 108 es 216. Pero aquí hay un 5 más, 216 más 1, 217. Lo aplicamos en el último. Boto el 0 y me queda 5 por. El doble de 17 es 34 y el doble de 2 es 4. A ver si es cierto. ¿Será cierto esto? Si usted quiere hallar el doble de 2 es 4, el doble de 17 es 34. Si lo multiplica, podría ser que el resultado sea correcto. Ahora observen. Tengo 5 por 216, por 217, por 344 y ahí hay puntos vencidos. Si quiere saber usted cuántos términos son, el número de términos hallado de esta manera, sin necesidad de usar las fórmulas, como 216, 17, etc., son consecutivos, se resta el mayor, 344, del menor, 216, y se suma 1. ¿Y cuánto creen que va a resultar? El resultado va a ser el mismo, 129. Como ustedes pueden ver, lo hemos hecho aplicando progresión aritmética. Como ustedes pueden ver a la derecha, se hizo más cómodo. Hemos aplicado un criterio de habilidad operativa de cómo dividir entre 5 y como nos quedan números enteros positivos consecutivos, sencillamente restamos el mayor del menor y se le suma 1. Compare usted la diferencia, cuál le parece más cómodo y cuál tiene menos riesgos. Recuerden que en el ejemplo a propósito le habíamos puesto 2 y 3 errores. ¿Correcto? Bien. En progresión aritmética hay una palabrita para terminar esta teoría llamada interpolación. Interpolación de medios. Puede llamar usted medios aritméticos o su equivalente, medios diferenciales. ¿Qué tal si nos sorprenden con esa expresión? Por ejemplo, les digo, en el ejercicio,
A ver si lo encontramos rápido. Interpolar en la pregunta número 19. Dice que debemos interpolar cuatro medios aritméticos entre 5 y 25. Ahí está, cuatro medios aritméticos entre 5 y 25. Fíjense, en los libros incluso aparece hasta fórmulas nuevas. No es necesario otra fórmula. Interpolar significa poner entre dos polos. ¿Cuáles son los polos? Los extremos. ¿Y cuáles son los extremos? El primer término y el último término. ¿Y qué cosa significa interpolar medios aritméticos? Que usted va a formar, interpolar significa formar una progresión aritmética. Como usted va a colocar medios aritméticos, los extremos no van a cambiar. Es como si yo le dijese, pinta todos los departamentos, si yo te doy Tumbes y Tacna, pinta los departamentos de la costa del Perú. Eso significa colocar entre Tumbes y Tacna qué departamentos hay. ¿Correcto? Tendríamos Tumbes, Piura, Lambayeque, etcétera, etcétera. Entonces observen la forma más simple. Tomo el número 5, que es el primer término. Como piden cuatro medios aritméticos, 1, 2, 3, 4 medios aritméticos, y tomo el último término, que sería 25. Este es el primer término y este es el último término. Me piden que haya cuatro medios. Entonces, les digo lo siguiente. Si me piden cuatro medios y ya tengo dos, ¿cuánto sería el total de términos? El total de términos sería 6. Vamos a suponer que me indique la cantidad de medios. El total de términos va a ser siempre el número de medios más 2. ¿Por qué más 2? Porque le tengo que agregar los dos extremos. Por lo tanto, lo que tengo que resolver realmente es una progresión aritmética en donde el primer término es 5. Aquí pongo el primer término es 5. El término enésimo último término es 25. Y el número de términos es m más 2. Pero en este caso m más 2 ya es conocido. Es 4 más 2, que sería 6. Entonces, ¿cómo hago la interpolación? 25 es igual al primer término, que es 5, más 6 menos 1, por la razón que es lo que no conozco. 25 menos 5 es 20, 6 menos 1 es 5, 20 entre 5 es 4, y si la razón es 4, lo que sigue es simple. A cada número le voy agregando 4. 5 más 4, 9, más 4, 13, más 4, 17, más 4, 21. Ahí tienen el resultado. Entonces, interpolar significa poner valores entre un valor extremo y un valor extremo. ¿Cómo se llaman esos extremos? Los polos. Esa es la interpolación. A usted que le piden averiguar en la 19, dice dar como respuesta la suma de dichos medios. Nos piden que sumemos los números de rojo. Entonces, para ya llegar a la respuesta, la suma de los medios tendría que ser 9 más 13 más 17 más 21. Resultado, parece que es 60. Muy bien, esto es la forma tradicional. Es bueno saberlo, es bueno conocerlo, porque lo vamos a aplicar. Ahora vamos a ver, fíjense, cuando se les ha dicho, el resultado es 60, cuando se les ha dicho que hay una forma que nos permite facilitar las cosas, que es la lectura. Cuando usted aprende a leer, voy a escribir más arriba lo que nos están solicitando, dice que hallemos, es el mismo ejercicio, la suma de los cuatro medios aritméticos entre 5 y 25. Lo que le digo siempre es que el estudiante debe buscar maneras alternativas y simples. Observen, vamos a empezar con la teoría, que es la misma. Tengo el primer término, que es 5, 1, 2, 3, 4 medios aritméticos y 25. Pero le estamos diciendo que si se habla de medios aritméticos, entonces esto es necesariamente una progresión aritmética. Necesariamente es una progresión aritmética. De todas maneras, eso no va a cambiar. Por lo tanto, si usted revisa la teoría, y aquí va a lo que no le gusta la teoría, fíjense, como son cuatro medios aritméticos que voy a colocar y tengo los extremos, se les pregunta,
¿Cuánto suman 5 y 25? La suma es 30, ¿cierto? Si los medios aritméticos son A, B, C, D y no me piden hallarlos, me piden la suma, yo puedo decir que A más B, A más D también suma 30 y que B más C también suma 30. Por lo tanto, directamente la respuesta, sin necesidad de hallarlos, va a ser 30 más 30. ¿Cuánto es 30 más 30? El resultado es 60. No me están pidiendo que haya los términos. No me lo están pidiendo, me están pidiendo que haya la suma. Estoy absolutamente convencido que A más D, cualquiera que sea el valor, es 30 y que B más C es 30. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad de la progresión aritmética. Entonces, si usted resuelve todos los ejercicios buscando otra salida, otro recurso, fíjense cuánto ahorra. No hemos necesitado el uso de fórmulas, pero sí necesitamos saber de teoría. Ahí está resuelta la pregunta. Y ahora vamos a ver una pregunta menos sencilla. Esperando que se haya entendido que siempre hay maneras alternativas. Siempre hay maneras alternativas. Vemos una que necesite más detalle. Por ejemplo, la pregunta número 32, que involucra lo siguiente. Dice, ¿cuántos términos deben tomarse de la progresión? 8, 15, 22, punto y coma, para que la suma sea 25. Perdón, que la suma sea 1215. ¿Cuántos términos deben tomarse de esta expresión para que la suma sea 1215? ¿Cuántos términos? ¿Cuántos términos? Bueno, un alumno detallista ordenado dirá lo siguiente. A ver, voy a escribir la fórmula. El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. ¿Qué conozco? ¿Conozco el término enésimo o el último término? No lo conozco. El término enésimo no lo conozco. Pero el primero sí, que es 8. El número de términos es lo que me piden averiguar. Y la razón es 7. Tengo entonces, puedo con seguridad absoluta, ahora estamos hablando del último término, decir que el último término va a ser 8 más 7n menos 7 y más resumido sería 7n más 1. Recuerden que puedo hacerlo por inducción también. Bien, pero ahí no acaba la situación, porque lo que me están pidiendo es la suma, o mejor dicho, que lo apliquen la suma. Utilizo la suma. La suma es A más U por N y todo sobre 2. Tengo entonces como datos, la suma la conozco, es 1215. El primer término lo conozco, que es 8. El último término no lo conozco, pero está en función de la variable 7n más 1. Todo está multiplicado por n y todo sobre 2. Vamos a hacer lo que tradicionalmente hace una persona. El 2 multiplicado por 1215. El doble de 12 es 24. El doble de 15 es 30. Y esa es otra forma de multiplicar. Tengo aquí 7n más 9. ¿Qué pasó al hacer esto? Usted se encuentra con una ecuación de segundo grado. Quien tiene la costumbre y la rutina de resolverlo como una operación cualquiera, va a ser 7n por n, 7n cuadrado más 9n. Pero podríamos hacer otra cosa. Si usted observa, al momento que nos piden la cantidad de términos, nosotros sabemos que n es la cantidad de términos. Y vamos a hacer lo siguiente. 2430, aquí lo pongo en pequeño, se puede descomponer como 243 por 10. Y resulta que 10 es 2 por 5. Este número es múltiplo de 9. Divido 243 entre 9. Va a ser 2, 63, 7. Entonces va a ser 9, 2 veces 3. Y 3 veces 3 es 27. Tengo esto, descompuesto. Mi tarea es hacer lo siguiente. En vez de utilizar lo rutinario, voy a ordenar. Paso acá a la izquierda. N por 7n más 9 y observen. Voy a buscar, encontrar números que cumplan este requisito. Un valor n y 7 veces ese valor más 9. Por ejemplo, esto es 18. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 5, 135.
Si logro comprobar el 135, que es 7 por 18 más 9, estará cumplida la tarea. Vamos a ver. 18 por 7, 126, más 9, 135. ¿Cómo se llama este método? Lo escribo aquí a la derecha para que lo vean mejor. Se llama de comparación. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Descompuesto el 2430, lo he pasado a la derecha y obtengo que si el valor de n es 18, puedo escribir 7n más 9 como 7 por 18 más 9, de donde por comparación descubro que n vale 18. Es una operación mucho más amplia, ¿por qué? Porque necesita el uso de las dos fórmulas. La gran pregunta es, ¿podríamos hallar otra forma? Sí, utilizando sucesiones. Para eso aplicar la teoría de sucesiones. Podríamos utilizar de otra manera inducción matemática. ¿Correcto? Ahora, al momento de resolver, recuerden esto, en esta parte de rojo, que he dejado de rojo, podemos utilizar inducción, que ya se les explicó. Y al momento de hallar la suma, recuerden ustedes, que como no conocemos cuántos términos son, no podemos saber si son una cantidad par o una cantidad impar. Este es un problema más extenso por los apéndices, porque nos obliga a utilizar las dos fórmulas a la vez. Pueden obviarse algunos casos de progresión aritmética, podrían obviarse. Vamos a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Creo que con esto rematamos. A ver, si una suma es vamos a recordarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongamos ahí 26. A veces olvidamos los detalles. ¿Por qué es una progresión aritmética? Porque todos los términos después del primero se obtienen agregando una constante, que en este caso llamada razón y que es 4. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 términos. Ojo, según las propiedades, usted puede hacer las siguientes cosas. La primera de ellas, toma los extremos. 2 más 26. Como son 7 números, ¿correcto? Observen que 6 más 22 también suman lo mismo. Voy a marcar por acá primero. 2 más 26 suman lo mismo que 6 más 22, que es 28. 10 más 18 suman 22. 28, perdón, que es lo mismo, 28, 28. Y cualquiera de estas sumas, son el doble del término central. Este es el término central. Por lo tanto, si usted conoce, en este caso le estoy mostrando, voy a borrar el círculo para que no se confunda, la razón es 4. Le estoy mostrando ahí, está a la vista que son 7 términos. La cantidad de términos es 7, que es un número impar. Lo único que tiene que hacer usted es, como esto está en las propiedades, la suma, sin necesidad de fórmulas, va a ser ese término central que es 14 multiplicado por 7. 7 por 4, 28, 7 y 2, 9, 98. Tienen el resultado. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior podría haberse aplicado, si tenemos el último término, sí. Sin embargo, y para terminar, ¿qué pasaría si la cantidad de términos es una cantidad par? Solo voy a agregarle un numerito para que ustedes hagan las comparaciones. Borro esto, borro y se lo dejo aquí resumido. Lo que hemos hecho para resolver es multiplicar 14 por 7, era 98 y eso es todo el resultado. Vamos a llamar una suma E, con los mismos números, 2 más 6 más 10 más 14 más 18 más 22 más 26, pero le agrego un número más que sería el 30. Ojo, que hemos hecho a propósito con la mala intención que ahora sea una cantidad, un número par. ¿Podemos hacer algo parecido? Sí. La suma va a ser, toma usted los extremos. ¿Cuánto es
2 más 30, definitivamente es 32. Ahora, como son 8 elementos y es un número par, en 8 elementos se forman 4 parejas. Y está en la teoría que usted debe estudiar. Cada pareja de términos equidistantes, 6 con 26 también suman 32, 10 con 22 también suman 32 y 14 con 18 también suman 32. ¿Cuántas parejas están ahí? La primera, la que está con los círculos, y 3 más. Entonces multiplica por 4. ¿Por qué por 4? Porque son exactamente 4 parejas. Tiene usted como resultado 32 por 4. ¿Cuánto es esto? 100. Como pueden observar, la intención de la clase de día, de esta pequeña clase, ha sido demostrarles que a pesar de que hay fórmulas, usted puede resolver un ejercicio con uso de fórmulas, que es una manera fenomenal de resolver, pero hay otra manera mucho más práctica, y en cuanto usted vaya a una evaluación, por ejemplo, para un concurso, para ingreso a una universidad, le conviene efectuar cosas como estas. Muchachos, en la próxima sesión hablaremos de progresión geométrica. Por hoy revisen, repasen, traten de que cada una de las, a ver cuántas preguntas son, 37 preguntas que les aparece ahí, las resuelvan de una manera distinta, procuren encontrar una manera distinta. Por hoy, suficiente. Hasta la próxima, muchachos.